En este Sol de los Sábados y a las 8:48 de la mañana continuamos con la ronda de comentarios. Muy buen día para la embajadora del pueblo, Milicen Uribe. Muchísimas gracias. Yo insisto y persisto en que a propósito de todos estos sometimientos por casos de corrupción, siendo el caso Operación Calamar el más reciente, más no así el último, hay que separar la paja del trigo. Creo que como sociedad también es válido detenernos y ver con optimismo y con esperanza los avances. Y lo digo porque este caso en manera particular ha ido sembrando algunos precedentes que para quienes aspiran a vivir en un país decente, donde los recursos públicos se usen para lo que realmente están destinados, creo que aquí hay muchas luces, muchos elementos y aportes que se van construyendo en el camino y que influyen e inciden en el imaginario social de manera positiva. El primero de ellos es justamente ir cambiando esa idea, ese precedente de que aquí en República Dominicana robar y robar mucho era una garantía de impunidad. Escuchen esto, robar y robar mucho era una garantía de impunidad. Y a los hechos me remito. En abril del año 2017, en Montecristi, hubo un precedente jurídico fatal. A un señor le dictaminaron prisión preventiva nada más y nada menos que por robarse 7 libras de yuca. Escuchen eso, se robó 7 libras de yuca y lo mandaron a la cárcel, prisión preventiva. Pero eso es el mismo país en que, de acuerdo a investigaciones de participación ciudadana, un informe que hizo del año 2000 a 2013, se hicieron denuncias, 227 denuncias para ser precisa, de casos vinculados a corrupción administrativa, y resulta que de esas 227 denuncias, solamente 6 casos fueron investigados y llegaron hasta la justicia. Y apenas de esos 6, apenas en uno hubo finalmente una condena significativa. Ese es el mismo país. Entonces, ¿qué estamos viendo ahora? Estamos viendo ahora cómo estos precedentes van variando. Aquello de simplemente coger piedras para los más chiquitos, que era lo que se le atribuía a la justicia, eso comienza a cambiar. Y para mí ahí hay un precedente importante. El otro elemento es, y aquí estoy acompañada de profesionales del derecho, desde el derecho penal hay una corriente que señala que la función de la pena no es solamente el castigo, sino que también está cargada de un elemento pedagógico. O sea, se castiga para tú persuadir a que otras personas no incurran también en delitos. Yo creo que lo que está pasando con casos como el de Operación Calamar ayuda a disuadir, ayuda a ahuyentar, porque quienes están hoy en el gobierno y quienes estarán mañana van viendo y van cogiendo. Aquí durante décadas la sociedad dominicana fue experimentando un proceso de cambio que permitió que tuviera una mayor conciencia social sobre temas institucionales, incluyendo la transparencia, la rendición de cuentas y el tema de la corrupción y la impunidad. Ya en comentarios pasados yo he comentado que justamente un error de los gobiernos pasados fue no advertir esa necesidad de cambio, que era sumamente válido y legítimo, y querer atribuírselo a un partido, a un grupo específico, y no entender que sí, que hoy día, y escuchen esto, hoy día, para la sociedad dominicana, el único problema no es el hambre. No es verdad que aquí seguimos siendo un pueblo muerto de hambre, que lo único que nos interesa es comer, que lo único que nos interesa es la comida. Sí, la inflación, el alto costo de la vida, el desempleo, la inseguridad son temas relevantes para los dominicanos y las dominicanas, pero también nos importa que los chelitos públicos, que son de todos y todas, se administren bien. Y aquí hubo gente que no fue capaz de advertir ese cambio. Ahora, con estos casos, se está demostrando que no es solamente que efectivamente hubo un cambio, sino que hay consecuencias. Hay consecuencias y yo creo que en ese sentido es importante valorar. ¿Y por qué yo lo digo? Miren, aquí había mucha gente del hoy partido de gobierno que cuando estaba en oposición criticaba.
Pero detrás de esa crítica la apuesta era simplemente a quitarte tú para ponerme yo. Aquí había gente que no entendió el deseo de cambio de la sociedad y creía que esto se trataba simplemente de sustituir el corrupto de un partido por el corrupto de otro, de cambiar quienes hacían el negocio en una gestión para ahora administrar yo el negocio. Se quedaron cortos. No supieron entender qué era lo que estaba pasando en la sociedad, qué era lo que estaba demandando la ciudadanía. Entonces, esas personas que hoy están en posiciones de poder están viendo, y creo que cuando analizan y ven que no importa el poder que se tuvo desde una posición política oficial en un momento, eso no es una condición para que impide que se le lleve o se le traduzca a la justicia. Yo creo que ahí hay un elemento importante. Y el tercer y último elemento o aporte que entiendo hacen estos sometimientos judiciales, incluyendo el Calamar, que es el más reciente, por ahí también está el Medusa, el Antipulpo, el Coral, etcétera, es la advertencia que hace específicamente con el tema del financiamiento ilegal de campaña. En el caso de Brecht, ese fue un elemento que salió, pero sin embargo ese elemento no se tradujo hasta las últimas consecuencias en la justicia. Pese a que hubo una persona que publicó un comunicado pagado que salió en la prensa, en los periódicos escritos, donde admitió que sí recibió dinero de Odebrecht, pero que lo utilizó para la campaña de un partido. En este caso, un precedente importante es que se está haciendo un sometimiento por financiamiento ilegal de campaña. Pero eso no se debe quedar solamente en el ex candidato presidencial del PLD, que es Gonzalo Castillo, y que es a quien el Ministerio Público le hace esa imputación que deberá demostrar en la justicia. El caso del diputado Sergio Goris Moya a mí también me llama la atención, porque miren, una de las mayores perversidades del sistema democrático, político y electoral en República Dominicana es el tema del financiamiento ilegal y sobre todo de dinero mal habido que se usa en la campaña. Ustedes no se imaginan el daño que eso le hace a la sociedad. Primero, porque lo que hace es que impide que personas que tengan aspiraciones legítimas, que tengan capacidad, que tengan perfil y probidad, se animen a concursar porque dicen, ¿y de dónde yo voy a sacar 60 millones de pesos para poder competir? Pero lo otro que hace es que permite que quienes tengan esos 60 millones de pesos para sustentar una candidatura, una diputación o una senaduría, sean quienes finalmente tengan oportunidades de ser elegidos o elegidas. Y finalmente, que distorsiona la agenda, porque entonces son gente que llegan a las posiciones con una agenda comprometida con esos sectores mal habidos que le financiaron. Entonces, por eso usted ve que a veces los temas que realmente le interesan a usted como ciudadano o ciudadano llegan al Congreso. Entonces, yo cierro este comentario simplemente diciendo que hay que valorar estos cambios. Que hay que valorar estos cambios porque yo creo que son un gentil recordatorio para quienes hoy están en las posiciones de poder. Mírense en este espejo. Mírense en este espejo y recuerden cuando les digo que esto no se trata de corruptos ni de partidos políticos favoritos. Esto es un cambio, eso es una ola que inició la gente e inició la ciudadanía. Y es una ola que tiene que seguir, llévese a quien se lleve. Entonces cierro diciendo que efectivamente habrá mucha gente que verá más sombras que luces, gente que apostará a que esta ola vaya en el sentido contrario porque simplemente tiene miedo que se lo lleven. Pero yo creo que siempre hay que recordar, estimado Humberto, que sí, que definitivamente las flores se pueden cortar, pero la primavera no se detiene. Cambio y fuera. El sol